Hola, ¿cómo andan? Soy Matías de Mar del Plata y en este video vamos a hablar un poco de la paupérrima y vergonzosa política internacional de Alberto Fernández. No es necesario aclarar lo importante que es la política internacional para un país, ¿no? En primer lugar, para no quedar como un país de idiotas y que se nos caguen de risa el resto del mundo, ya que cuando se cagan de risa queda mal no solo Alberto Fernández, sino todos los argentinos. Y segundo, y no menos importante, para crear alianzas estratégicas y lograr inversiones y poder comerciar. Vamos a recordar algunas de las cosas de la política internacional de este gobierno. Solo algunas, si no la verdad este video no terminaría nunca. Y vamos a obviar que nuestro canciller es Felipe Solá, que ni siquiera sabe hablar inglés. Voy a empezar citando al mejor presidente que tiene Latinoamérica, junto con Bolsonaro, que es Lacalle Pou, y que es justamente con quien voy a terminar el video. Seguramente estoy haciendo spoiler, ya se habrán dado cuenta a qué me refiero. Lacalle Pou suele usar una frase que no es de él, es del inglés Lord Palmerston, que dice que los países no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes. Los países tienen intereses permanentes. Bueno, a Alberto Fernández los intereses del país evidentemente le importan poco y se la pasa haciendo enemigos internacionales y extraña a sus amigos Lula, Evo, Chávez, Correa y todo el resto de los populistas. Pero no te preocupes, Alberto, que todavía lo tenés a Maduro y ahí estás en un nivel intelectual parecido. Pero bueno, empecemos. Desde que comenzó la pandemia y para justificar la desastrosa administración de la misma, Alberto Fernández en conferencias de prensa no paró de compararse con otros países, en muchos casos inventando cosas. Y lo hacía obviamente para que sus fanáticos tuvieran algo que decir para defender lo indefendible, y aunque nos dejara mal parados con el resto del mundo. Pero parece que Alberto se olvida que existe algo que se llama Internet. Y que si hablamos, por ejemplo, de Suecia, quizás no se enteren en Sudáfrica o en Taiwán, pero los suecos se van a enterar, y no solo se van a enterar unos pocos minutos después, sino que te van a contestar. Lo mismo si hablamos de Chile, o de Estados Unidos, o de Uruguay, o de quien sea. Y en esas respuestas, generalmente, Alberto, te hicieron quedar como un idiota. Y en tu representación, a todos los argentinos. Bueno, empezó diciendo que el mundo entero nos ponía a nosotros, a la Argentina, como un ejemplo por las buenas decisiones tomadas durante la cuarentena. Pero de lo que hablaba el mundo era de la cuarentena más larga, que no bajó ni contagios ni muertes, y que nos mató económicamente. Para defender esta patética y eterna cuarentena, Alberto nos comparó con Suecia, sí, con Suecia, que no tenía una cuarentena estricta como la nuestra, y Alberto mostró cómo allá se morían como moscas prácticamente, y cómo nosotros, por ende, estábamos haciendo las cosas bien. Supongo que el gobierno sueco habrá pensado, ¿le contestamos a este impresentable? Y sí, lo hizo, nos contestó de una manera muy educada, diciéndonos: el tiempo dirá qué modelo funcionó mejor. Y no tengo que decir el resultado, ¿no? No les tengo que decir qué modelo funcionó mejor. En los casos de muertos y contagios, comparando la cantidad de habitantes, a Suecia le fue solo un poquito mejor, pero mejor. Y eso Alberto lo calificó como un desastre. Es decir, usando la lógica, Alberto se calificó a sí mismo como un desastre. Pero la diferencia entre Argentina y Suecia fueron 10 puntos más de la caída del PBI para Argentina. Suecia cayó 4 puntos aproximadamente, que es lo que cayó el promedio del mundo, el promedio civilizado del mundo, y nosotros caímos un 14%. También dijo lo mismo de Chile y que al otro día nos contestó con datos.
los cuales decían que Chile tenía menos muertos, aunque sí tenía más casos, pero tenía más casos porque testeaba 6 veces más que nosotros. También hizo algo parecido con los Estados Unidos, y en conferencia de prensa dijo que Estados Unidos tenía una gran recesión económica y que había aumentado el desempleo del 4.4%, que dicho sea de paso, ese 4.4% de desempleo fue el nivel menor histórico y lo logró Donald Trump. Alberto dijo que el desempleo subió del 4,4 al 14,7% y que para abril de ese año Estados Unidos iba a tener una pérdida de 20 millones de puestos de trabajo. Pero cuando un periodista internacional le preguntó en la misma conferencia, solo minutos después, por la economía y el desempleo de Argentina y de cómo iban a soportar los miles de millones de pesos que se habían mandado a imprimir, los cuales repercutirían en la inflación, y lo estamos viendo hoy en día en los precios, contestó que en este momento le daba prioridad a la salud y que no era un momento para hablar de lo económico porque era algo secundario. Pero la conferencia de prensa se había tratado de la economía de los Estados Unidos. O sea, hablamos de la economía de los Estados Unidos, pero no de la nuestra. Dicho sea de paso, Estados Unidos recuperó sus empleos. En el caso de Argentina, bueno, mejor pasemos al próximo papelón internacional. Hace solo unos meses, y luego de hacer populismo diciendo que Argentina había comprado 25 millones de vacunas a Rusia, cuando dicho sea de paso, aún no se conocía su efectividad, Alberto, muy suelto de cuerpo, dijo que le había ofrecido a Uruguay, a pedido de la calle Pou, ayudarlo a conseguir vacunas. Porque claro, Alberto Fernández es un gran negociador y la calle Pou no. Y eso se hizo obviamente para rebajar a Uruguay y a la calle Pou, ya que era evidente que la administración de la pandemia por parte de la calle Pou era infinitamente mejor que la nuestra, entonces había que rebajarlo. Y eso hizo que la calle Pou tuviera un problema con la oposición, con su oposición, porque le dijeron, ¿qué estás haciendo mendigando vacunas a la Argentina? Y tuvo que sacar un comunicado oficial diciendo que Uruguay jamás había pedido ayuda para eso a la Argentina ni a Alberto Fernández. Y dicho sea de paso, Uruguay no solo consiguió las vacunas por sí mismo, sino que además pasó algo muy importante en Uruguay. No se las afanaron. Y además podemos agregar también que Uruguay no solo consiguió las vacunas, sino que en el ritmo de vacunación que está llevando, aproximadamente en 200 días más va a tener vacunada a toda su población. Al ritmo que llevamos nosotros, y bueno, estaríamos terminando aproximadamente en unos 18 años. Saliendo del tema del virus y las vacunas, otro papelón internacional fue con el tema de Venezuela y su dictadura. Esto en realidad podemos decir que Alberto Fernández comenzó haciendo las cosas bien, hay que reconocérselo. Por fin empezó haciendo algo bien y fue que apoyó la resolución de la ONU en la que se condenaba la dictadura y los delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y parece que como correspondía, lo hizo haciéndose cargo de que es el presidente de la Argentina, sin consultar a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto se vio muy mal entre los kirchneristas más duros, en el núcleo duro del kirchnerismo, y mostrando una vez más que es el perrito faldero de Cris, terminó llamando a Maduro para darle explicaciones de por qué había hecho lo que hizo. Sí, llamó por teléfono al genocida dictador de Maduro. Finalmente, hace solo unos días, decidió salirse del Grupo de Lima, que es un grupo de representantes de 14 países que condenan la dictadura en Venezuela y que da seguimiento y acompaña a la oposición venezolana para tratar de salir de una manera pacífica de la crisis. A esto le vamos a sumar, aunque esto es un tema
básicamente interno. Alberto derogó hace solo unos días el decreto firmado por Macri en que se prohibía el acceso al país de extranjeros con antecedentes. Es decir, se prohibía el acceso al país de extranjeros delincuentes. Así que viendo que la Argentina cometió el papelón internacional, en este caso diría adrede, de apoyar la dictadura chavista, yo diría que estemos atentos a Ezeiza, a ver quién es la gente que empieza a entrar de Venezuela y Cuba. No sea cosa que nos empiecen a mandar los famosos colectivos venezolanos. Otro papelón más del gobierno fue cuando asumió Biden. En este caso el papelón no fue sinceramente de Alberto, sino de nuestro querido canciller Felipe Solá. Y fue porque cuando asumió Biden, Alberto se comunicó con él para felicitarlo por el triunfo, lo cual está muy bien, y Solá no estuvo presente, como debió haber estado siendo el canciller. Y cuando un periodista le preguntó qué se había hablado en esa conversación que tuvo Alberto con Biden, él inventó un diálogo diciendo que Alberto le había pedido que intercediera en el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, Macri, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y ese diálogo no había existido y desde luego, desde los Estados Unidos, lo hicieron saber. Pero vayamos al último papelón que muestra definitivamente el desastre de este gobierno en política internacional. El Mercosur ha tenido más aciertos que errores, por supuesto, pero eso no nos debe conformar. Y por eso yo no les quiero sacar mucho tiempo, pero sí debo decir que nuestro pueblo, en mi caso el uruguayo, nos exige oportunidades de progreso. Y oportunidades de progreso que sean en distintos planos. Y este gobierno siente que tiene que responder a ese clamor de sus ciudadanos. Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Ok? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur. A ver, lo que dijo Lacalle Pou es clarísimo, y fue que no quiere que el Mercosur sea un lastre en el concierto internacional, es decir, respecto del resto de los bloques comerciales internacionales. Y Alberto, que se ve que entendió lo que dijo Lacalle Pou de la misma forma que entiende el Código Penal, contestó la barbaridad que contestó. Si Lacalle Pou hubiese dicho que la Argentina es un lastre para el Mercosur, yo hoy lo estaría defenestrando y estaría defendiendo lo que dijo Alberto. Pero no fue así. No habló de Argentina, habló del Mercosur y el mundo. Seguramente luego se habrá comunicado Lacalle Pou con Bolsonaro y se habrán reído del retraso mental de Alberto. Pero esto en realidad tampoco es lo peor. Porque cuando terminó la reunión de presidentes, se ve que nadie le dijo, che, Alberto, no habló de la Argentina. No dijo que nosotros somos un lastre, que le explicaran lo que él entendió mal. Porque si se lo hubiesen explicado, debió haber llamado a Lacalle Pou después y explicarle que él pensó que hablaba de nosotros, que él pensó que había dicho que el lastre era la Argentina
y por lo tanto pedir las correspondientes disculpas, al menos privadamente. Pero se ve que Alberto eso de llamar por teléfono para pedir disculpas solo lo hace con dictadores. Y vos me podrás decir, ¿y qué sabés si no lo llamó? Pues evidentemente no solo no lo hizo, sino que además, horas después, insistió en su error en una entrevista en C5N. El presidente uruguayo se destempló. Me parece que si hay alguien que perdió la templanza de su discurso fue él. Porque además me parece muy poco gentil para con los compañeros de barco decir que está cargando un lastre. Y el lastre somos nosotros. ¿Nosotros Argentina? Nosotros Argentina, nosotros Brasil, nosotros Paraguay. Él dice que estar en el Mercosur es cargar un lastre. La verdad me pareció tan poco feliz, tan poco educado, con toda franqueza. Tan poco educado. Lo que más me impresiona es que digan que el patotero fui yo, porque... Y la verdad yo soy el presidente de Argentina, no tengo por qué soportar que a mi país lo llamen lastre. Encima los mete a Brasil y a Paraguay en la discusión como buscando cómplices. No, Alberto, dijiste una barbaridad y la confirmaste después en tu canal oficialista Chupaculo. ¿Saben qué? Ahora sí creo que en el concierto internacional el resto de los bloques comerciales, siendo vos, Alberto, el presidente pro tempore del Mercosur y uno de sus representantes, lo convertiste en el lastre. Lo convertiste en el lastre del resto de los bloques comerciales internacionales. Es decir, ¿quién va a querer, qué bloque comercial va a querer comerciar con nosotros si vos sos el presidente? De mi parte, como argentino, le quiero pedir perdón a la calle Pou y a través de la calle Pou a todos los uruguayos por la falta de respeto de mi presidente. Hasta el próximo video.